El destino israelí entró en una guerra sin precedentes. El ataque del grupo palestino armado Hamas contra Israel y el posterior contraataque provocaron en los primeros días la muerte de más de 1000 personas, incluyendo más de 200 fallecidos en un festival de música en el sur de Israel. La sorprendente ofensiva lanzada por Hamas colocó a Israel en una situación insólita desde hace décadas. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Como respuesta, el ejército israelí comenzó a bombardear objetivos de Hamas en Gaza, donde unas 123.000 personas se han visto obligadas a desplazarse, según la ONU. Los expertos describen lo ocurrido el pasado sábado como un fallo colosal de la seguridad de Israel, quizás el peor desde su fundación como Estado. Pero, ¿cómo fue que Hamas pudo organizar este ataque sorpresa y por qué se dice que no tiene precedentes? Te contamos 3 claves en este video. El ataque comenzó en pleno Shabbat, el día de descanso judío, a las 6:30 de la mañana y cuando la mayoría de los israelíes dormían. La organización islamista Hamas, que controla Gaza y que es calificada como un grupo terrorista por Estados Unidos y otras potencias, lanzó una lluvia de cohetes hacia Israel, un tipo de ataque que usa con frecuencia. Estos cohetes, muchos de ellos de fabricación rudimentaria, suelen ser interceptados por la llamada cúpula de hierro, el sistema de defensa antimisiles israelí que suele protegerlo de este tipo de ataques. A diferencia de episodios anteriores, los cohetes fueron disparados en un breve espacio de tiempo, lo que saturó la acción de respuesta del sistema. Hamas dice que disparó hasta 5000 cohetes solo en la primera ronda, aunque Israel sostiene que fue la mitad de ese número. Mientras lanzaban los misiles, los combatientes de Hamas rompieron segmentos del alambrado que separa Gaza de Israel en varios sitios, lo que significó el ataque transfronterizo más grave que Israel ha enfrentado en décadas. En unas pocas horas, Hamas había encontrado la forma de entrar a territorio israelí y asaltar hasta 27 lugares diferentes, según dijeron las autoridades israelíes. Uno de los momentos más sangrientos ocurrió en un festival de música que transcurría en el desierto, en el sur de Israel, en el que los hombres armados dispararon contra las personas que estaban ahí reunidas. La cifra oficial de muertos en este ataque fue ascendiendo con los días, pero en un inicio se ubicó en al menos 260 fallecidos. Además, en algunos videos que circularon en las redes sociales, se puede ver a militantes tomando como rehenes a civiles y soldados. Israel asegura haber retomado el control de las zonas fronterizas atacadas por Hamas, que por su parte continuó el lanzamiento de cohetes desde Gaza. Cuando el corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Garner, le preguntó a las autoridades israelíes cómo pudo ocurrir este ataque con todos los recursos de defensa e inteligencia que tiene Israel, la respuesta que obtuvo fue: no tenemos idea. En su análisis, Garner explica que con los esfuerzos combinados del Shin Bet, la inteligencia interna israelí, el Mossad, la agencia de espionaje externa y todos los activos de las fuerzas de defensa de Israel, para los expertos en Medio Oriente es simplemente sorprendente que nadie viera esto venir. Israel también tiene una de las redes más extensas y sofisticadas de inteligencia en la región, con informantes infiltrados dentro de grupos militantes islamistas, no solo en los territorios palestinos, sino también en Líbano, Siria y otros países. El hecho de que jamás planificara y llevara a cabo un ataque tan complejo y coordinado debió haber requerido niveles extraordinarios de seguridad operativa. También se apunta a las fallas de seguridad en la valla fortificada entre Gaza e Israel, donde hay cámaras, sensores de movimiento del suelo y patrullaje militar constante. Es un muro que fue construido para evitar precisamente el tipo de infiltración que ejecutó Hamas. El ataque ocurrió además en pleno Shabbat, al término de las fiestas sagradas del Sukkot, una fecha importante para los judíos, y en el aniversario de la guerra de Yom Kippur de 1973. En aquella ocasión, otro ataque sorpresa llevado a cabo por Egipto y Siria dejó a más de 2.600 soldados israelíes muertos y puso en juego la propia existencia del Estado de Israel. Tal y como se preveía, la reacción del gobierno israelí al ataque no tardó en llegar. Israel impuso además un estado de sitio total sobre la franja de Gaza, lo que implicó el bloqueo del suministro de comida, agua, electricidad y combustible desde los pasos fronterizos israelíes. La contraofensiva israelí también se dirigió contra más de 1000 objetivos de Hamas en Gaza, lo que causó más de 500 muertos y más de 120.000 desplazados internos. Entre los voceros políticos palestinos, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, reaccionó diciendo que su pueblo tiene el derecho de defenderse, abrimos comillas, del terror de colonos y tropas de ocupación de Israel. Y los portavoces de Hamas dijeron que actuaban debido a las amenazas a los sitios sagrados del Islam en Jerusalén, pues durante la última semana algunos judíos habían rezado dentro del recinto de la mezquita Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes en el mundo. Pero la preocupación de la comunidad internacional se extiende al resto de la región. Estados Unidos, que ya movilizó una flota de su ejército hacia el mar Mediterráneo Oriental, teme que el conflicto entre Israel y Hamas
arrastre a otros países del Medio Oriente. En particular, Washington busca impedir que la organización islamista Hezbollah, que opera desde el Líbano, se sume al conflicto. Lo primero que hizo de momento el grupo militante libanés fue disparar hacia posiciones israelíes en la zona en disputa de las granjas de Sheba. Hezbollah aseguró que lo hizo en solidaridad con la resistencia palestina. Una acción que fue respondida también con fuego por parte del ejército israelí. Aunque las consecuencias de lo ocurrido no se pueden determinar, los analistas aseguran que existe una gran probabilidad de una escalada ante la declaración de guerra de Israel y el llamado de Hamas a su militancia a luchar. El conflicto entre palestinos e israelíes es uno de los más largos, sanguinarios y complejos en el Medio Oriente. ¿Cómo surgió? Bueno, aquí te estoy compartiendo un link de otro video del BBC Mundo en el que explicamos a profundidad este punto justamente.